Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Estamos aquí en Profundidad de Campos, en el 107.1 de Radio Universidad Central y Radio Cooperativa. Hoy día vamos a conversar con un senador que representa a la región de la Araucanía. Senador Francisco Huenchumilla, ¿cómo está usted? Sergio, gusto saludarlo, muy bien, encantado. Entremos en materia, que es la parte más dura de esta conversación. Muy bien, pues. Usted sueña con un Estado plurinacional en Chile. ¿Qué significa eso para el ciudadano común y corriente? Significa que este país está conformado por grupos que tienen distintos orígenes, grupos sociales que venían antes que el Estado de Chile naciera, y cuando se forma este Estado, entonces uno reconoce esa realidad sociológica en cuanto nuestro país tiene distintos grupos junto con la nación chilena. Es reconocer eso, simplemente reconocer una realidad social, histórica, y no taparlos bajo un manto jurídico que no refleja la verdadera realidad de este país. ¿En qué se traduce eso para el mapuche, para la aymara, para el diaguita, por ejemplo? Se traduce en que se reconoce su razón de existir, su visión, su cultura, su manera de ver la vida, que es distinta a la visión que tiene gente que proviene del tronco europeo. O sea, en definitiva, se traduce en que él puede ser lo que él quiere ser. De la misma manera que un chileno se quiere comportar como él se quiere comportar y no acepta que nadie de otro grupo le imponga su cultura, su lengua, su visión de la vida. Eso está por lo demás en lo que es hoy día la democracia liberal, que el hombre tenga la libertad de ser el mismo. Entonces los grupos sociales, en este caso indígenas, dicen, bueno, nosotros queremos ser como nosotros somos, que es una cultura diferente. Entonces la pregunta es, ¿tienen derecho a ser diferentes? Y yo digo, ¿y por qué no? No van a tener derecho a ser diferentes. Si ellos son anteriores al Estado chileno, ellos no están de visita acá. Ellos juegan de local. Y eso es lo que queremos que se reconozca. Ahora, esta situación de dominación, uno podría interpretar que aquí hay una conculcación de derechos o no. Eh, bueno, si uno estirara un poco el argumento, uno tendría que decir que cuando se crea el Estado chileno, la nación chilena no existía. Esto es al revés de lo que pasó, por ejemplo, con los alemanes, donde primero fue la nación y después fue el Estado alemán. Lo mismo con los italianos, primero fue la nación italiana, después el Estado italiano. Aquí primero fue el Estado y después fue la nación que fue creada por el Estado, por la educación y por la acción del Estado. En consecuencia, el mundo mapuche e indígena en general venía caminando desde hace cientos de años y eso significó que firmara tratados con el Reino de España, los parlamentos, que significaron formas de convivencia y que hoy día esos tratados internacionales estén reconocidos por las Naciones Unidas como instrumentos jurídicos. El año 1641, en el siglo XVII, XVIII. Entonces, claro, ellos venían antes que el Estado chileno existiera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Estado chileno no reconoce eso, esa situación? Entonces, eso es discriminación, es injusticia. No confundamos esto con los inmigrantes, porque los inmigrantes vienen de otros países y se incorporan a Chile. Y por lo tanto, los inmigrantes aceptan las reglas del juego que el Estado chileno tiene. Los pueblos originarios se llaman así porque tienen su origen antes del Estado chileno. Entonces tienen más derecho como habitantes originarios del territorio. Esa es la diferencia. Ahora, en el supuesto, por ejemplo, que se modifique la Constitución en ese sentido y se introduzca este concepto de Estado plurinacional de Chile, ¿eso cambiaría la expectativa que tienen algunos sectores entre el pueblo mapuche que hablan de la nación mapuche? Claro, se puede hablar de pueblo o se puede hablar de nación. Eh, y son conceptos más o menos parecidos. Lo único que cuando uno habla de nación está un poco más acentuado la identidad, más objetivos estratégicos. Son cuestiones políticas en definitiva. Ahora, eso sí, que es conveniente aclararlo,
todo esto no es ocurrencia de los mapuches, ni ocurrencia del senador Huenchumilla. Esto está en el ordenamiento jurídico chileno, donde el Estado chileno acepta este ordenamiento que viene de las Naciones Unidas. Son tratados internacionales y declaraciones de las Naciones Unidas que el Estado chileno firmó. Y por lo tanto, cuando hablamos de autodeterminación, de autonomía, de territorio, de libre determinación, todo eso está incorporado en la legislación chilena, no es un invento de los pueblos originarios. Es legislación del derecho público internacional de los pueblos indígenas en el avance del mundo, sustentado por las Naciones Unidas. Entonces, lo que estamos haciendo mediante este proyecto de reforma constitucional que yo presenté es reconocer una cosa que en Chile hoy día es legal, pero que las autoridades y todo el mundo desconoce o no quiere aceptar. Pero este no es un invento que provenga de la región de la Araucanía. Esto está en la legislación chilena. Ahora, ¿qué cambiaría, por ejemplo, en la relación de los chicos que forman parte de la etnia mapuche, que es la más numerosa de nuestro país? ¿Qué ocurriría en la relación en el campo laboral, por ejemplo? En relación, por ejemplo, con la participación en la elección de cargos públicos. Usted es producto de eso, de la elección de un cargo público. Claro, lo que pasa es que cuando usted en la Constitución política reconoce la existencia de los pueblos o naciones originarias, le está otorgando una categoría de grupo social, no un derecho individual, porque derechos individuales que establece la Constitución para los chilenos y para todos los que viven acá, los tienen hoy día los individuos que pertenecen originariamente a estos pueblos, como lo tienen los inmigrantes o como lo tienen los chilenos. Ahí no hay ninguna diferencia en materia de derechos personales o individuales. Esto significa un derecho colectivo, como por ejemplo a la lengua. Pudiéramos tener una lengua oficial de lenguas originarias. El derecho a la cultura, el derecho a su propia religiosidad, a sus propias formas de ver la vida y de gobernarse, en materia, por ejemplo, de salud, en materia, por ejemplo, judicial. Usted sabe que los mapuches nunca tuvieron cárceles y vienen caminándose cientos de años. La pregunta es, ¿cómo resolvían los delitos que había ahí en ese mundo? Claro, había una forma de resolverlo. E incluso hasta el día de hoy hay maneras de resolver cuando se producen esos conflictos en las comunidades más alejadas. No necesitan ir a la justicia ordinaria para resolver su tema. Un rol muy importante lo tienen las familias. Porque si un joven le va a robar a un vecino del frente, el problema se arregla cuando las dos familias se juntan. Y se le da una explicación a la otra familia y el joven es avergonzado frente al resto por ambas familias y piden las disculpas respectivas y se hacen las reparaciones del daño correspondiente. Hay una metodología diferente. Aquí en Chile, bueno, no, porque aquí en Chile se persigue a todo el mundo y estamos llenos de cárceles y las penas se lean. En cada legislación estamos subiendo las penas. Hay una metodología diferente. Por dar un ejemplo básico y sencillo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la salud. Porque son culturas distintas, simplemente es eso, no es ninguna cosa del otro mundo. Ahora, esta misma situación existe en otras partes del mundo. Eso está resuelto. Chile está atrasado. Esto está resuelto en Canadá, en Estados Unidos, en Noruega, en Nueva Zelanda, en Colombia. Esto está resuelto, eso no es tema. Chile está a años luz de esa solución. Senador Huenchumilla, usted habla del aspecto cultural y uno dice, bueno, en la educación formal, ¿dónde se da? En la escuela. Y en la escuela hay programas de estudio que lo hacen los chilenos, como dice el pueblo mapuche. Esos chilenos determinan ciertos contenidos para la educación de los niños. ¿Esos contenidos difieren de la cultura de esos niños mapuche? ¿Es así o no? Bueno, así ha sido toda la vida. Porque en la educación chilena se habla de pacificación de la Araucanía. Con Cornelio Saavedra, que Claro. pacificó y asesinó a muchos habitantes de la frontera. Entonces ese es el eufemismo. En circunstancias que fue un despojo, digamos. Fue el ejército chileno que había participado en la guerra del Pacífico y simplemente le quitó los millones de hectáreas que tenían.
Y eso es el origen del conflicto que hoy día tenemos en Chile. Porque cuando los estados buscan resolver los problemas sociales mediante el mecanismo del aplastamiento de grupos minoritarios o más pobres, bueno, esas deudas quedan pendientes. La historia vuelve a caminar y a lo largo de los años los vencidos se ponen de pie y le dicen, bueno, aquí yo estoy de nuevo. Bueno, eso pasa en todas partes del mundo. Los croatas que acaban de ganar, ¿no es cierto?, a Inglaterra y pasaron a la final del Campeonato Mundial de Fútbol, bueno, venían peleando con los serbios de hace 500 años. Y se cobran las revanchas cada cierto tiempo cuando los problemas no se resuelven. Ahora eso se resolvió y cada uno es un país independiente. O los catalanes que pelean con los españoles, en el mismo periodo en que los mapuches celebraban el Tratado de Quilín con los españoles y celebraban la paz, el año 1641, los catalanes eran derrotados por los castellanos y después de 300 años los catalanes dicen, bueno, ahora queremos ser independientes. Entonces, los problemas sociales, si usted no los encara debidamente, le generan conflictos. Y en una democracia como la que tenemos en Chile, donde tenemos un sistema de convivencia que excluye la violencia, cuando hay esto, entonces tenemos el conflicto que hoy día tenemos en el sur de Chile. Ahora, estos capítulos de violencia aguda son caracterizados como hechos policiales terroristas. Esa situación es rechazada por quienes defienden a quienes aparecen presuntamente implicados en esas acciones. Se han hecho mesas de trabajo en todos los gobiernos, sin distinción de signo, para encontrar un punto de encuentro, pero no se ha encontrado el encuentro. Claro, porque yo creo que los distintos gobiernos han aplicado una receta equivocada. Porque lo que se ha visto acá es una violencia que existe y nadie la niega. Tampoco la niegan las organizaciones mapuche, que existe violencia en el sur de Chile. El problema es explicarse por qué existe esa violencia, qué es lo que hay detrás de ella. No para justificarla, sino para comprenderla y explicarla. Porque si no, la receta que tú aplicas es equivocada. Entonces, cuando los distintos gobiernos piensan de que este es un problema de orden público, y yo como exintendente en su momento dije, este no es un problema de orden público, este es un problema político, en virtud del cual este pueblo que fue aplastado hoy día se pone de pie y le dice, mire, restitúyeme las tierras que usted me quitó. Pero como han pasado más de 100 años y ha corrido mucha agua bajo los puentes, la solución no es fácil, porque el reloj de la historia tú no lo puedes correr 130 años para atrás. Entonces la sabiduría del gobernante es cómo puede resolver un problema más o menos antiguo, pero de data reciente en la vida de los pueblos, 130 años en los países no es nada, acorde con el escenario del siglo XXI que hoy día tenemos, de manera inteligente. Ningún gobierno en los últimos 20 años ha dado en el clavo con la receta. Yo digo que la receta es la política, la receta es el diálogo, la receta es sentarse, colocar las cartas sobre la mesa, que fue lo que hizo, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde hoy día los maoríes conviven pero perfectamente bien con el gobierno de ese país y sacaron los conflictos, y lo mismo hicieron en Colombia. Pero usted se reunió con los sectores más radicales de la población mapuche, sabiendo que tiene una cercanía, digamos, desde el punto de vista étnico. Lo que pasa es que yo hago política, pues yo he estado en todos los cargos del Estado y por lo tanto sé que el método de la política es el diálogo. Entonces tú tienes la obligación, cuando eres un político y ejerces un cargo de responsabilidad, si quieres resolver los problemas, es dialogar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo y no tenerle miedo a enfrentar esa realidad. Entonces, claro, si yo me quiero juntar con un grupo de dirigentes amigos o con un par de pastores, con el obispo, bueno, eso es re fácil. El cuento es juntarte con los que están al otro lado de la línea para que podamos buscar puntos de encuentro. ¿Qué fue lo que yo hice? Pero así como me junté con los dirigentes de esos movimientos más extremos, también me junté con los agricultores, con las víctimas y con todo, porque la labor del político es buscar el entendimiento mediante el diálogo. Bueno, a propósito de agricultores, el matrimonio Luxinger-Macay
quizás uno de los hechos más simbólicos de una violencia profunda y aguda, ¿no? Claro, efectivamente, eso fue un crimen horrible que sucedió en el mes de enero del año 2013. Sucedió en el gobierno del presidente Piñera. No sucedió en el gobierno de la presidenta Bachelet, porque la gente tiende a confundirse. Y bueno, y todos sabemos lo que pasó. Sabemos que ahí hubo un juicio anulado, que después hubo otro juicio que ha pasado por muchas peripecias. Entre medio tuvimos la operación Huracán, en virtud del cual el Ministerio Público le dijo a Carabineros que había hecho un montaje. Hoy día Carabineros pide perdón, diciendo sí, efectivamente hubo un montaje. Entonces eso afecta la credibilidad en las instituciones. Porque si una institución llamada a investigar los delitos, a darle confianza a la gente, se le acusa de que hace montaje para prefabricar pruebas, se rompe la credibilidad de la confianza. Es como un vaso de cristal que se rompe, cuesta mucho restablecer esa confianza. Eso es uno de los problemas políticos que hoy día tenemos en Chile. La policía uniformada en estas circunstancias es como un tigre de papel para usted, entonces. No, la policía uniformada es una institución prestigiada en Chile, que tiene una larga historia de reconocimiento por parte de la ciudadanía, pero que cometió errores en el último tiempo. Cometió errores en el manejo de sus fondos y un fraude. Y eso no es aceptable en ninguna institución ni en ninguna persona. Y además hizo este montaje. Entonces esta prestigiosa institución que es Carabineros de Chile tuvo un punto de quiebre negativo y tiene que salir de eso. Tiene un desafío de restablecer la confianza y de volverse a ganar el cariño y el afecto de la gente y la credibilidad. Existió miedo de los gobiernos democráticos, de la presidenta Bachelet, incluso del presidente Piñera, de no solamente cambiar al general director como ocurrió ahora, sino que al mismo tiempo hacer una reestructuración de la policía uniformada. Yo creo que el gobierno pasado se demoró mucho en tomar una decisión y lo que hizo el gobierno del presidente Piñera en marzo llegando, hizo un cambio al alto mando, es qué es lo que correspondía hacer. Creo que el alto mando anterior estaba agotado y se necesitaba una decisión firme. Fue lo que hizo el presidente Piñera y eso yo lo valoro. Otra cosa es que Carabineros de Chile tenga cuestiones de fondo que tenemos que resolver que provienen de su ley orgánica constitucional que se dictó a fines del gobierno de Pinochet, donde la autonomía relativa que tiene Carabineros respecto del poder civil hace que se haya cometido, por ejemplo, este fraude en platas, donde la fiscalización respecto a lo que sucede ahí ha sido débil. Porque la típica y clásica pregunta respecto de las policías en todas partes del mundo es que la policía es el vigilante para que las cosas funcionen bien en una sociedad y no haya delito. La pregunta es quién vigila al vigilante. Y entonces Carabineros debe tener una supeditación a la autoridad civil, que es la autoridad civil elegida por el pueblo, y por lo tanto no puede tener esos grados de autonomía para que sucedan esas lamentables cosas que hoy día estamos lamentando. Hubo temor, negligencia, falta de expertise. No me conteste. Hacemos una pausa. ¿Qué le parece? Muy bien. Aquí en TV Senado estamos conversando con el senador Francisco Buenchumilla, en el 107.1 Radio Universidad Central y Radio Cooperativa Profundidad de Campos. Un momento y volvemos. Ya estamos de vuelta con el senador Francisco Buenchumilla en el canal del Senado, Profundidad de Campos, en el 107.1 Radio Universidad Central y Radio Cooperativa. Senador, yo le preguntaba si en el caso de esta operación fallida de Carabineros, a toda la dimensión que se conoce, hubo negligencia, incapacidad, falta de expertise. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto? Que la autoridad política no supo encontrar el centro del problema. Se reveló por otras circunstancias y no por un descubrimiento de la autoridad. Bueno, yo creo que es lo que decía hace un rato atrás yo, que la policía, en este caso de Carabineros, venía gozando de una autonomía respecto al poder civil,
producto de la estructura legal que se dio a finales del gobierno de Pinochet, y por lo tanto hasta el día de hoy esa es una cosa pendiente que tiene que resolverse mediante una nueva ley orgánica de Carabineros, que entiendo que el gobierno está trabajando, que la va a mandar al Congreso, para que tengamos una policía moderna en una sociedad democrática, donde todo es transparente, donde existe fiscalización, autonomía operativa, por supuesto, respeto a la jerarquía profesional de los altos mandos y de toda la tropa que trabaja ahí, pero quien conduce el Estado es la autoridad civil elegida democráticamente. Entonces tenemos que caminar hacia una legislación de ese tipo. Ahora con esta operación Jungla, formado por expertos para combatir la guerrilla colombiana en un equipo especial de carabineros, ¿eso va a resolver el problema de la violencia en la Araucanía? Bueno, eso tiene muchas aristas porque se fue a mirar a Colombia y se mandó a carabineros a entrenarse a Colombia. Y Colombia es un país que ha tenido muchos conflictos con el terrorismo, ¿Mm? con el narcotráfico, con la guerrilla, pero básicamente es la guerrilla y el narcotráfico. Bueno, la guerrilla en Colombia terminó no por las armas, terminó por un acuerdo político, donde también participó el gobierno de Chile. Sí, Luis Mayra fue uno de los mediadores ahí. Exactamente, estuvo ahí. Pero curiosamente, en Colombia existen más pueblos originarios que en Chile. Existen más de 100 pueblos originarios en Colombia. Y ese mundo nunca tuvo problemas con el Estado colombiano como fue la guerrilla o el narcotráfico. Hubo conflictos políticos con el mundo indígena y eso se resolvió adecuadamente. Hoy día, los pueblos originarios de Colombia tienen autonomía territorial, tienen justicia propia, manejan sus centros de salud, tienen senadores, representantes en los organismos del Estado y en consecuencia buscaron una solución política. Entonces yo digo, Chile va a buscar a Colombia una solución de la fuerza en vez de buscar una solución política que tuvo ese gobierno. Entonces, donde la situación de Colombia es diametralmente opuesta a Chile respecto a los conflictos que hubo. Entonces, eso a mi juicio es otro error más de los gobiernos de Chile, de querer enfrentar un conflicto, digamos, con una receta que fracasó también en Colombia. Porque al final la receta de Colombia fue buscar un acuerdo y buscar una salida política. Y eso fue lo que se hizo en Colombia. ¿Están las condiciones aquí para encontrar una salida política cuando se ha formado este grupo Jungla de Operación Especial? Yo creo que siempre está la posibilidad que se llegue a una solución política, pero eso depende de la voluntad política del gobierno respectivo. Hemos tenido distintos signos de gobierno donde lo que se han hecho son políticas públicas respecto a la salud, del desarrollo, de los caminos. De asignación de tierras. Pero políticas públicas también se hacen en Coquimbo y también se hacen en Talca. Pero en la Araucanía hay un tema político. Y al fondo del problema, ningún gobierno ha caminado a sentar la mesa a los verdaderos actores. Entonces eso depende de la voluntad política del gobierno para que podamos caminar en esa dirección. Ya, pero se le asignan tierra, pero uno de los reclamos que yo he escuchado es que no se les da asistencia técnica, por ejemplo, para explotar los predios a los mapuches. Bueno, digamos primeramente, para que entendamos bien, que para el mundo mapuche, la tierra no es un bien económico como podría ser, por ejemplo, un bien destinado a la agricultura. La visión que tiene el mundo mapuche es una visión distinta a la occidental, porque la cosmovisión occidental coloca a la persona, el individuo, como el centro. En la cosmovisión mapuche no se entiende la persona sino en contacto con la naturaleza. Es el hombre y la naturaleza, los ríos, los bosques, el hábitat. Por eso que la calidad de vida en las comunidades, usted no ve que se talen árboles, que se estén, digamos, depredando la naturaleza, contaminando los ríos, los lagos, porque se vive en función de la naturaleza. Entonces, para la tierra, para el mundo mapuche, la tierra tiene un significado vital de su existencia, de su cosmovisión del mundo y de la vida. En cambio, para el mundo occidental, la tierra es un objeto económico que produce. Sin perjuicio de eso, el mundo indígena se ha adaptado a esa civilización occidental distinta y por lo tanto exige también
la recuperación de tierras, pero quiere desarrollo, quiere camino, agua, habitabilidad, funcionamiento del mercado, porque si a mí me apuran un poco más, yo tendría que decirles que el capitalismo tiene en el mundo 300 años, que el mundo mapuche nunca tuvo Estado y nunca tuvo capitalismo, aunque el mundo occidental tampoco tuvo capitalismo, pero tuvo economía de mercado. Y el mundo mapuche ha practicado la economía de mercado durante toda su vida, porque eran ganaderos, eran textileros, traían las aves de Argentina, hacían ropa que vendían a Bolivia, Perú, Argentina, España, una gran industria, o sea, una gran economía de mercado. Estas cosas los dirigentes chilenos no las desconocen. Por eso que yo a muchos grandes personeros de todos los poderes del Estado les regalo libros para que lean y conozcan cuál es la historia de Chile. Estas cosas yo las sé no por osmosis, las sé porque en cuanto soy político tengo una responsabilidad. La responsabilidad del político es formarse, es conocer la historia de Chile, conocer la historia de su país, conocer la historia del mundo, es leer, es tener cultura para poder tomar buenas decisiones. Y yo creo que esa es una carencia que tiene el mundo político de este país. Usted dice que la solución del problema está en hacer política y buena política. Entonces la pregunta que uno dice, bueno, en el caso de las mujeres, para establecer cierto nivel de equidad de género, se estableció la ley de cuotas para las elecciones parlamentarias, elecciones, en fin. ¿Usted cree que aquí habría que fijar una cuota también de pertenencia a los pueblos originarios que postulen los distintos partidos políticos al Parlamento? Hay soluciones en el mundo en esa idea. Por ejemplo, en Nueva Zelanda existe una cuota fija para los pueblos indígenas para participar en el Parlamento de neozelandés. Los noruegos tienen un parlamento especial, que es el Parlamento Sami, compuesto por puros indígenas, que interactúa con el Estado. En Colombia tienen senadores pertenecientes al mundo indígena que actúan con el Estado. Entonces hay distintas fórmulas. Eso se puede conversar, se puede buscar, porque el propósito y la filosofía de eso es incorporarlo al Estado para que se trabaje con el Estado de una manera respetuosa y no estén en la vereda del frente tirándole piedras al Estado, sino que participen en la toma de decisiones y se sientan partícipes del destino de este país. Pero la única manera que tú te sientas partícipe es que no te tiran para la cola o te escondan, digamos, no te den puras órdenes, no participes. Incorporándolos de esta manera con distintas fórmulas, se fortalece sin duda la democracia. Hay gente que ha dicho, a propósito del Mundial de Fútbol, que en unos 15 o 20 años más la selección chilena va a ser, por lo menos la mitad van a ser morenos, negros. ¿Usted lo ve así con la migración o no? Bueno, pero imagínate que tú ves los partidos de fútbol acá y vemos los franceses. Han salido listas de los jugadores franceses, que no son los típicos rubios franceses que veíamos décadas pasadas. Entonces, bueno, todos los inmigrantes que hay ahí, variopintos de distintas partes del mundo, eso es la selección francesa hoy día. Bueno, entonces es un mundo diferente. Aquí en Chile, en cambio, tenemos un problema con eso. Pero entonces Chile yo encuentro que es un país racista. Pero mire, Sergio, nos olvidamos nosotros que en la década del 30, 40, cuando nosotros estábamos mal, miles de chilenos se fueron a Argentina a buscar una mejor vida para sus familias. Y en Argentina los llamaban los chilenitos. Después, en época de Pinochet, se echaron a miles de personas al mundo y fueron recibidos en otras partes del planeta también. Y entonces nosotros cuando vienen acá inmigrantes, si son rubios los recibimos con aplauso. Y si son morenos, entonces empiezan todo tipo de problemas. Entonces este es un país racista. Este es un país clasista. Yo lo digo con mucha fuerza. Entonces nos olvidamos que la inmigración es un proceso global desde los inicios del mundo, que todos los seres humanos se desplazaron y que hoy día con la economía globalizada hay intercambio de bienes y de servicios y tú puedes, o una persona rica, transfiere su plata de aquí a Nueva York y circulan los capitales por todo el mundo, pero las personas no pueden circular. Circulan las mercaderías, los bienes, nos llenan de cosas y a los seres humanos nos colocan trabas. La gente se desplaza no porque quiere, la gente se desplaza buscando oportunidades
para mejorar su vida. Así también lo hicimos los chilenos. Entonces creo que nos falta mucha tolerancia respecto a estos temas. Ahora, las preocupaciones del mundo hoy día, entre otras, está la corrupción en la política. Y aquí hemos visto, por ejemplo, en el último tiempo el caso Penta, donde salían dineros que iban a financiar a políticos. Y finalmente, estaba leyendo una encuesta y lo he comentado con otros parlamentarios también, que hizo la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, de un barómetro digital, donde se expresa en las redes sociales una indignación muy grande, ¿no?, por esta prácticamente liberación de un delito de cohecho que se obliga a los responsables de Penta a pagar la mitad de lo defraudado al fisco, pero al mismo tiempo van a clases de ética. ¿Qué señal significa para usted ese hecho que en las redes sociales lo repudian y que en el mundo político pareciera haber como una expectación, pero no hay una solución? Mire, hagamos una mirada en perspectiva respecto de esto. En Chile, la ley electoral que resolvió el cohecho fue del año 1957, cuando se crea la cédula única. Pero hubo más de 100 años en que aquí la práctica en Chile era simplemente el cohecho. No había ninguna legislación al respecto. Después de la década del 60 y el 70 el mundo cambió, porque vino la revolución de las telecomunicaciones, la televisión, Internet, y además cambió en otra cosa muy importante, que fue la relación entre el dinero y la política. Y entonces, después de los 90, vemos en Chile, por una parte, una revolución de las comunicaciones, y hoy día las redes sociales, la televisión, Internet y todo, y la influencia del dinero en la política. Y eso significó que nosotros hayamos topado techo cuando suceden todos estos hechos, ¿no es cierto?, en que el dinero se empoderó de la política. Y en consecuencia hubo que dictar un montón de legislación para resolver este tema. Pero como sucede en estas cosas, mientras todo se normaliza, suceden estos hechos donde siempre, lamentablemente, para la gente común y corriente, se da cuenta que es más difícil con los poderosos. Y que mientras más poderoso es, la justicia parece que fuera de una manera diferente. Y entonces la gente se indigna por estas desigualdades. Porque la vara no es lo mismo para todos. Porque aquí un muchacho vende en la calle un CD que a lo mejor era robado y le caen las penas del infierno. Bueno, ahora estamos nosotros con una legislación que esperamos mejorar para resolver estos temas. Entonces son avances que estamos teniendo y yo espero que podamos tener una buena legislación que pueda resolver estas injusticias. Un auditor de la radio cooperativa ironizaba, decía, si a estos sujetos los mandan a hacer clases de ética empresarial, no, los que hacen portonazo tendrían que mandarlos a hacer un curso de mecánica automotriz. Bueno, esas son las cosas que la gente no logra entender. Por eso que actualmente estamos tramitando proyectos de ley que espero que superemos esos ripios y esas anomalías y podamos tener una legislación más moderna que sea mucho más justa en estas materias. ¿Hicieron caso a lo que les dijo el presidente Piñera? Pónganse a trabajar acá en el Parlamento, ¿no? Yo creo que el presidente estaba mal informado porque nosotros estábamos trabajando de una manera muy rigurosa. La comisión que yo presido, la Comisión de Constitución, de la cual soy presidente, hemos hecho un trabajo muy profesional, muy riguroso, con 5 integrantes que nos hemos dedicado por completo a eso. Alguien informó mal al presidente, el gobierno tuvo que echar pie atrás, a mí me dieron una explicación el ministro del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia, porque efectivamente aquí lo que hemos tenido simplemente es una sequía legislativa, que eso es indesmentible, porque aquí estamos tratando puros proyectos que vienen caminando desde atrás, pero yo tampoco hago cuestión de eso, el gobierno tendrá que mandar sus proyectos y creo que lo más importante es que nos respetemos, el Poder Ejecutivo respete al Senado y al Poder Legislativo, porque acá trabajamos profesionalmente, entonces esas palabras no corresponden y creo que ese fue un error que se cometió. Las coaliciones políticas hoy día prácticamente están en un punto de quiebre o de conflicto. Por ejemplo, la nueva mayoría, donde está la democracia cristiana ya tiene una especie de camino propio, ¿o usted piensa que no? No, yo creo que esa coalición de la nueva mayoría terminó el 11 de marzo con el término del gobierno de la presidenta Bachelet, eso fue un siglo, primero la concertación, después la nueva mayoría, con esa derrota estrepitosa que nosotros sufrimos a mano del presidente Piñera, porque digámoslo así, ganó bien su elección. Ese ciclo terminó y por lo tanto la nueva mayoría no existe.
Y hoy día tenemos 3 oposiciones. Y por lo tanto, cada uno de esos partidos está buscando su destino, por así decirlo. Creo yo que llevamos 3 meses después de eso, 3, 4 meses, y naturalmente que tendrá que venir un escenario diferente, tendrán que venir las acomodaciones, tendremos que ver de qué manera nos coordinamos primero, cómo vamos a enfrentar las elecciones municipales y de gobernadores que vienen, pero sobre todo, qué proyecto político le presentamos al país, qué le decimos al país de lo que pensamos. La gente quiere decir, bueno, la democracia cristiana, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es su relato, su identidad? ¿Qué propone? ¿Cuáles son sus ideas respecto de Chile y de los problemas? Yo creo que las coaliciones están en ese periodo, en un periodo de morder su derrota, de buscar las explicaciones de por qué sucedió lo que sucedió y de abrir nuevos caminos en el horizonte y dejar atrás, digamos, esto que ya es pasado. La gente no vota por el pasado, la gente vota en virtud de las ilusiones y de las ideas y de las esperanzas que tú le das de un mundo mejor. Yo creo que ahí estamos al debe. Estamos al debe como democracia cristiana, como coaliciones. Por algo fuimos castigados y fuimos enviados por la gente a la vereda al frente. Y se dijo, mire, el que va a conducir el Estado es don Sebastián Piñera. Ustedes váyanse a la vereda al frente, a cumplir sus tareas, a pensar. Esa es la tarea que tiene hoy día la ex nueva mayoría. En el caso de la democracia cristiana, nació al alero de la doctrina social de la Iglesia como partido, una incisión del Partido Conservador, eran muy vanguardistas en esa época. En algún momento hablaron de, bueno, de socialismo comunitario, con un sentido, digamos, de diferenciación con el socialismo marxista. La democracia cristiana hoy día, ¿en qué está ideológicamente? Mire, la democracia cristiana nace en un mundo diferente, porque el primer nacimiento es allá por el año 35, en la década del 30, con Eduardo Frei Montalva y otros, donde el mundo venía caminando hacia una guerra mundial como fue la Segunda Guerra, El 38, claro. claro, y donde después se genera un mundo bipolar, el mundo del capitalismo y el mundo del socialismo, representado por el experimento de la Unión Soviética. Bueno, pero ese mundo se vino abajo, se terminó. Era el mundo encerrado en sí mismo, y a finales del siglo XX ese mundo bipolar terminó. Vino toda la revolución de la globalización del mundo por las comunicaciones. Entonces la pregunta es, la democracia cristiana con ese mundo distinto, ¿cuál es su visión del siglo XXI? ¿Cuál es el cristianismo del siglo XXI? Entonces la pregunta es si hoy día se justifica un partido de inspiración cristiana en el siglo XXI con todo lo que el mundo cambió. Porque este es un mundo distinto de Frei Montalva, un mundo distinto de la década del 60, del 30, del siglo XX. Ese es el desafío. Yo personalmente pienso que el cristianismo sí tiene algo que decir hoy día en el siglo XXI, porque el cristianismo viene de Jesucristo, que probablemente ha sido el más revolucionario de toda la historia de la humanidad, porque él dijo un par de cosas esenciales. Dijo que todos los seres humanos somos iguales, en dignidad y en destino, que no hay seres humanos superiores a otros. Y esa es la clave, de no sentir que porque alguien tiene plata o tiene posición social puede aplastar al resto. Somos todos seres humanos iguales, todos tenemos que respetarnos. Esa es la ética del cristianismo. Y esa ética es la que tiene que iluminar la acción política. Y entonces el desafío de la DC es ponerse a esa altura, superar eso. El mismo problema que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una monarquía, pero esa es una monarquía que viene de la Edad Media. El sistema jerárquico que tiene aquí en Chile se está haciendo triza. Entonces lo que tiene que hacer es volver a la comunidad, a las cosas sencillas, con la gente. Entonces tiene tarea pendiente la iglesia Católica. El mundo evangélico está más cerca de la gente, convive más sus pastores con la realidad de la gente. Y entonces la ADC tiene que decir, bueno, si yo soy cristiano, tengo que volver a los valores primitivos, que es luchar por los más débiles. Porque Jesucristo se la jugó por los vencidos, se la jugó por los samaritanos, se la jugó por los pecadores, por María Magdalena, por los recaudadores de impuestos que sufrían, por los enfermos. Entonces la ética del cristianismo no es jugarse por los luminosos, los poderosos y los ganadores de este mundo. Es luchar por los que sufren, por los que están aplastados. Esa es la ética que me lleva a mí, aparte de mis orígenes,
en luchar, digamos, por la dignidad y por los espacios de los pueblos originarios en este país. Yo creo que ese es el desafío que tiene hoy día la democracia cristiana, tremendo desafío, por lo demás, para que la historia no lo pase por delante y lo lleve a ser un partido más chico de lo que hoy día es. Se nos pasó volando el tiempo. Muy bien, pues encantado. Senador Francisco Buenchumilla, gracias por conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Muy amable, Sergio, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes que siguen estas conversaciones aquí en el canal del Senado, junto con Radio Universidad Central 107.1 y Radio Cooperativa. Será hasta la próxima. Hasta la vista.